Bueno, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas a esta charla. Es un honor, un gustazo para mí ahora charlar con Pompeyo Audivert, maestro, amigo, referente. ¿Qué decirles de Pompeyo? Un artista me parece fundamental para nuestra cultura y ni qué hablar que para las artes escénicas. Así que gracias, Pompeyo, por hacerte el espacio de venir a charlar. Y contarles que estas charlas surgen en el contexto de la pregunta de cómo bajar metodologías encarnadas, les llamo yo, cómo crear eh, el propio método y eso poder convertirlo, plasmarlo en una propuesta, en un curso, en un servicio concreto, sólido, potente. Así que en este contexto es que el miércoles 8 de abril voy a ofrecer una masterclass gratuita sobre qué tener en cuenta a la hora de diseñarlo. Y en este contexto también tuve el gustazo de hacerle entrevistas y charlas a quienes han sido mis maestras, colegas, referentes, artistas también con las que trabajé y están subidas al canal de YouTube. Así que les voy a dejar abajo la información por si quieren ver los otros recorridos, porque todas estas voces dan cuenta de una mirada singular, situada, de una búsqueda propia que he sido amasando en el tiempo y me parecía muy interesante poder traer las voces desde el arte, desde la gestión, desde lo metodológico específicamente. Así que bueno, estamos aquí. Ahora sí, comenzamos. Lo que me gustaría saber, Pompeyo, como para arrancar, es que nos cuentes un poco sobre la cocina creativa de las máquinas teatrales, ¿no? Que es un procedimiento, es una investigación en la que vos venís trabajando hace mucho tiempo. Si nos podés contar cómo surge y cuáles serían como tus fuentes secretas, tus referentes epistémicos, filosóficos o tus maestros de los cuales dijiste, bueno, tomo de acá y yo lo llevo mi agua para mi molino, ¿no? Como reformulo. Entonces, si nos querés contar un poco de eso. Sí, esto empieza hace más de 30 años, cuando empecé a dar clases y, y tuve que formular una suerte de procedimiento para la clase. Y como yo empecé a dar clases a eso a los 26 años, ¿no? Yo tengo ahora 66, no saqué bien la cuenta. Pero bueno, en ese momento yo venía de estar estudiando eh, de haber estudiado en distintos estudios de teatro con distintos maestros que tenían procedimientos o metodologías históricas que eran y que siguen siendo las que dominan las formas pedagógicas de trasvasamiento de conocimiento de, de teatral, ¿no? De cómo actuar, cómo dirigir. Entonces yo estaba muy como en discusión con esos procedimientos, con esos métodos, me refiero al método, que es así como se le llama, que tiene Ujú. más que ver con la reproducción de las orgánicas históricas en el escenario, con el naturalismo, con el realismo. Yo tuve maestros a los que quise y quiero mucho y que me ayudaron muchísimo en mi formación y que me alentaron, pero que de algún modo pertenecían a esas corrientes metodológicas y de lenguaje y yo nunca terminé de poder como entender eso como algo mío o de sintonizarlo con mi propia pulsión deseante de lo teatral, con lo que a mí me Ujú. animaba a ir al teatro, que era una pulsión de otredad, por supuesto, como a cualquiera, pero que tenía también en sus formas de expresarse y que tiene unas características particulares, más salvajes, más poéticas, menos eh, reconocibles dentro de lo que sería una imitación de lo real, sino más desmesuradas, diría. Siempre sentí que esa desmesura era algo de una naturaleza mía, que me surgía en las clases con mis maestros y que era de algún modo eh, frenada y tratada de llevar a otros confines, a los confines del lenguaje tradicional.
Entonces, cuando empecé a dar clases, eh, me encontré con esa dificultad, con la dificultad de que yo tenía que plantear de algún modo algo que fuera mío, que no podía yo hacer Ujú, aquello a lo que siempre me había resistido, esos métodos que de algún modo me habían, eh, sí, me habían limitado y de algún modo me habían entristecido, me habían opacado ese deseo más salvaje y más originario. Entonces tomé un método, a su vez, que es el método del automatismo de los surrealistas, como el vector para producir una suelta eh, teatral desde la palabra, ¿no? El automatismo de los surrealistas era algo que yo manejaba desde mi adolescencia, que siempre me acompañó, que siempre me fascinó, me llamó mucho la atención la colocación de la palabra en esa condición desmesurada, eh, eh, muy vertical, poética, radical, ¿no? El automatismo es un método de vómito discursivo que de algún modo Bretón reestabiliza, es de los griegos originalmente, pero Bretón lo, lo reconfigura, lo vuelve a traer y lo ujú. establece medio como una forma de funcionamiento de la palabra que después deriva también a otras artes, ¿no? A las artes plásticas, a la danza, pero básicamente es del discurso. Y yo desde mi adolescencia practicaba eso con mis amigos, incluso cuando fui a estudiar teatro ya yo llevé ese acervo conmigo Mira. y lo puse a funcionar en las improvisaciones, y ahí fue también que empecé a ser reconvenido y puesto en caja, y eso fue de algún modo, me decían que era corte con él. Fuiste el raro a la primera. Claro, pero era lo que yo consideraba que era lo artístico en mí, Claro. esa capacidad de entrar en el automático con la palabra y decir esas cosas que se decían. El automatismo cuando aparece desata unos paisajes muy misteriosos, muy curiosos, de la propia identidad, yo diría metafísica, pero también de la identidad misma del lenguaje, como una máquina más, como una criatura eh, de fondo de la palabra, que cuando es puesta de manifiesto es muy curioso lo que pasa ahí. La valencia del lenguaje en esa escala se vuelve algo sorprendente, sagrado, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecé a dar clases, como te decía, empecé por ahí. Les propuse a los Ujú, alumnos que el automático y les di algunas instrucciones, algunas sí, técnicas de producirlo. Y resultó que el automatismo en cuerpos dramáticamente encendidos, puestos a funcionar más teatralmente, va mucho más lejos. Es una palabra que por fuera del cuerpo de uno, de las propias formas de manifestación de uno, eh, más de a pie y enmascarado en alguna afectación, esa técnica es mucho más encendida, ¿no? Entonces, durante muchos años, el estudio, que yo en esa época lo tenía en la calle Ecuador, funcionó de esa manera, con el automatismo de los surrealistas como disparador de una condición más salvaje, no solamente de la palabra, sino también de los cuerpos, que al compás de eh, de ese vómito discursivo, se encendían y afectaban de modos muy curiosos. Entonces era también ujú, una forma de atraer la afectación desmesurada, el automatismo. Con el tiempo ujú. después me di cuenta de que con eso no bastaba, ¿no? Eso funcionó muy bien, producía mucha, y los alumnos les encantaba. Me acuerdo que era algo para esa época, además, era muy interesante lo que sucedía, ¿no? En la gente joven, pero en la gente más grande también, pero sobre todo era gente muy joven la que yo tenía en esa época, y producía como mucha afinidad. Ujú, Después me di cuenta que no bastaba, que eso no resolvía cuestiones más básicas de la teatralidad, que me era difícil con ello estabilizar cuestiones que yo no entendía bien de qué se trataba, porque los cuerpos estaban muy bien, las afectaciones, todo eso funcionaba, pero faltaba la dimensión física, no en términos de que no se produjeran unas físicas compositivas, sino
en términos de que faltaba la composición como un concepto más fino y más preciso. Entonces, a partir de esa insatisfacción que me producía en un momento el trabajo, esa especie de ya de, no sé si de aburrimiento, pero sí de sentir que estaba girando en la misma zona, un día Ujú. empecé a tomar decisiones en las clases de otra naturaleza, que ya no correspondían tanto a la palabra, sino a definiciones de los cuerpos. Y empecé por los cuerpos de los actores y las actrices a establecer una técnica de composición de los cuerpos. Y durante mucho tiempo ahondamos en esa técnica y con resultados muy favorables, porque los cuerpos cuando tienen consignas de composición y esa composición tiene un, una forma de funcionar eh, precisa, que eh, me refiero a que tiene detenciones, tiene trazos en vez de movimientos. Quiero decir, el movimiento ya no es algo continuo, sino que empieza y termina. Cuando se empieza a suceder de una forma sí, metódica y particular, se constituye una suerte de máquina compositiva, ¿no? Desarrollamos en esa etapa lo que yo después empecé a llamar máquinas teatrales, pero en ese momento era una máquina de actuación. El cuerpo como una Ujú. máquina compositiva que produce sus despliegues y dentro de esos despliegues y de esas condiciones teatrales que produce la composición, la palabra rota, la palabra poética. Yo la llamé, más que el automatismo, una palabra rota. Eso también nos llevó mucho tiempo, digamos, estuvimos varios años con formulando esa técnica y Ujú. estabilizándola y probándola de distintas maneras. Y luego de eso apareció naturalmente ese mismo concepto, pero ya llevado a las dinámicas del cuadro escénico. Ya no Ujú. solamente a los cuerpos, sino también al cuadro, como un cuerpo Ujú. de cuerpos, donde suceden las relaciones. Y ese fue el gran descubrimiento, ¿no? Y curioso que sea el último, tendríamos que haber empezado por ahí, pero bueno, a eso llegamos finalmente. Cuando nos Qué dimos cuenta, genial. sí, Qué genial porque ahora que me lo contás, yo haberlo recibido como un todo, ¿no? Donde es muy pregnante la composición espacial, los espacios, las dinámicas, las tensiones, los trayectos, ¿no? De una máquina colectiva, por ejemplo. Ahora que me lo contás, digo, qué orgánico también, ¿no? Partir de la base, que es la palabra, el decir, la actuación, y ir ampliando como una mamushka ahí que va tocando los otros órdenes del hacer teatral, porque hay algo que me parece muy completo o que a mí me maravilla mucho de las máquinas, es que hay todo un desarrollo de la palabra, de la dramaturgia, de la puesta, de la composición, de como una mirada total de lo que implica el hecho teatral, ¿no? Entonces, en la formación, que me formé en el estudio, hay un entrenamiento móvil de roles, ¿no? Muy lúdico, que es nomadizar por diferentes roles, en un momento entrenar a la dramaturga, en otro momento a la actriz, en otro momento a la bailarina, y al mismo tiempo la improvisación grupal, ¿no? Como una escucha en muchos planos, ¿no? En ese entonces, ahí ya le llamabas máquina libro, ahí ya había aparecido la máquina libro. no, durante este proceso, yo, agrego lo de la dirección, ¿no? Este tema de Sí. las dinámicas del cuadro lo que establece es una suerte de procedimiento de dirección, de montaje, de puesta en escena que los actores y las actrices pueden llevar adelante eh, como la dinámica de la superestructura que Ujú. estabiliza y establece sus cuerpos en un cuadro, y entonces las máquinas de los cuerpos, las máquinas de actuación están situadas en esa especie de máquina compositiva del cuadro, que es la que le da aliento y circunstancia.
el cuadro genera circunstancias muy curiosas, muy misteriosas, para que estos cuerpos que tienen también una técnica compositiva puedan producir ahí sus relaciones y sus conexiones. En algún momento de estas evoluciones, y al compás de ellas, la palabra fue perdiendo esa naturaleza tan radical del automatismo y fue empezando a aparecer también la dimensión de de las temáticas, pero no como de una forma tradicional, no la temática como la maneja el realismo o el naturalismo, digamos, tan de a pie, sino las temáticas que pueden ser poetizadas, que pueden ser violentadas poéticamente por una suerte de técnica poética que sí tiene un anclaje en el más radical, en el automatismo, pero que opera sobre esas temáticas aparentes del mundo, estas convenciones. Cuando aparece eso, las escenas empiezan a tener también apariencias temáticas mucho más definidas, aparecen los roles, la madre, el hijo, eh, vínculos, las cuestiones amorosas, situaciones ridículas, pero referibles temáticamente, un taller mecánico donde están ahí en una especie de situación arreglando un extraño motor, una familia o lo que fuera, un ministerio, una escuela. Aparecen ámbitos y circunstancias temático aparentes que son atravesadas por una técnica de producción discursiva poetizante. Entonces, aparecen los temas, pero subvertidos por las técnicas de abordaje sobre ellos. Y eso se pone muy divertido dentro de esas Ujú. máquinas compositivas, apareciendo, la palabra empieza a aparecer de esta manera, entonces se vuelve muy curioso todo el fenómeno. Se vuelve mucho más teatral, se acerca mucho más eh, a nosotros, quiero decir. Deja de ser un laburo de laboratorio, más cerrado sobre sí mismo y sobre sus propias fuentes radicales, y se vuelve más conectivo, ¿no? Empieza a ver, a tender unos puentes hacia la realidad histórica donde sucede ese laboratorio, y el trabajo empieza a ser mucho más preciso y a tener más contacto con, entre comillas, lo real, porque en realidad Claro. lo que se produce es una subversión de esas temáticas, pero tomamos ya estos elementos convencionales. Y ahí aparece la máquina libro, ¿no? Ujú, Ahora me acuerdo cuándo apareció, en una charla que fui a dar a la EMAD, a un grupo de ujú, teatro de quinto año, me acuerdo, en donde yo les trataba de explicar cómo era el funcionamiento este de la palabra rota. Entonces, les decía que una de las técnicas que usábamos era imaginarnos que hubieran tres bolsas de palabras: la bolsa de palabras de la naturaleza, la bolsa de palabras, pongámosle, de la escuela, sí, de ujú. la escolaridad, y una bolsa de palabras, pongámosle, de la mecánica, ¿no? Entonces, tener que armar frases tomando palabras de esas tres bolsas. Entonces empiezan a armar frases muy extrañas cuando tenés que mezclar una araña con un mecanismo en un pizarrón, ¿no? Entonces la araña trepa por la pizarra, estableciendo Ujú. mecanismos de oscuridad para los niños, no sé. Y empieza a haber un forzoso acoplamiento de palabras que proceden de distintos órdenes en una oración que las concita para un propósito teatral y las fuerza a convivir. Entonces uno gramaticalmente tiene que organizar ahí la ligazón y se vuelve un estallido poético inevitable de esa temática, Ujú. ¿no? Entonces, para darles esa explicación un poco más acabadamente, agarré un libro y digo, bueno, que agarramos un Ah, libro y mira. tomamos una palabra de acá y la mezclamos con esta de acá y esta de acá y esta de acá, y empecé a armar con un libro, ¿no? Tenía un libro como si Ah, fuera, y empecé a decir, ¿no? Se entiende en el cuerpo la fábula de arena, y empecé a armar y me empezó a entusiasmar. Y me quedé como mira. 20 minutos haciendo eso, dándome cuenta que el libro me iba proveyendo de palabras, ya no de órdenes distintos, sino de palabras distintas que estaban ahí puestas y que era lo mismo. Y eso fue muy divertido, y volví al estudio con esa Claro. revelación. Y a partir de ahí estuve como un mes haciendo solamente eso con los alumnos y las alumnas.
Y ahí apareció la famosa máquina libro, que Qué después hermoso. se perfeccionó. Primero lo hacíamos con libros distintos. Tomamos un libro de Sarmiento, un libro de poesía y un libro de historia. Y después directamente agarramos un libro de Molina, el poeta Enrique Molina, lo rompimos todo, lo despanzurramos y con esas palabras sueltas de un poeta que siempre maneja palabras que son un poco más curiosas que las que pueden aparecer en una novela o en un estudio, o en un sí, estudio crítico de algo, como que eran los libros que manejábamos, se puso muy interesante y eso ya quedó en el estudio como una técnica de, de enervar el lenguaje en un son poético. Y eso se acopló también a la tarea. Así que la Qué técnica fue genial. surgiendo. Sí, Qué genial de saber esto. Sabes sí, que volviendo a leer, digo, ¿y cómo habrá surgido? Vino, se lo enseñó a alguien, lo tomó lo aprendió. Me encanta saber cómo surgió de la pura, de esta, bueno, de esto, ¿no? De querer llegar al otro, de conectar, de que algo sea transmitible y, y ¿no? Como agarrable, cosas que por ahí no se sabe cómo te lo transmito, ¿no? ¿Cómo te transmito este vuelo o esta búsqueda polifacética de la palabra, ¿no? Que cuando se la rompe o se la abre, habilita ese otro espacio, ¿no? Desde el sí. cual construir un discurso, un mensaje, una presencia, un algo. Sí, quiero decir algo. Eh, Así como el trabajo empezó con el automatismo como forma de, de entrar en la tarea pedagógica teatral con una técnica que fuera de algún modo opuesta a las técnicas que a mí me habían angustiado y habían limitado esa pulsión deseante de otra edad que me llevaba al teatro. Y esa técnica del automatismo fue avanzando durante un tiempo y luego fue de algún modo superada por una concepción física compositiva de los cuerpos y del cuadro que comenzó a imponerse como naturaleza del fenómeno teatral, como naturaleza esencial de lo teatral. Y empezó toda esa técnica discursiva a quedar relegada a un segundo plano. Em, Mm. Finalmente ya te diría que la técnica central del trabajo a esta altura, casi 40 años después, no pasa por la palabra, pasa por la técnica compositiva del cuadro escénico y de los cuerpos. Pero lo cierto es que en laboratorio, para poder desarrollar esas improvisaciones escénicas que tienen consignas de forma que rigen los funcionamientos de composición y despliegue del cuadro y luego de los cuerpos, cuando tenés que funcionar la palabra, corresponde que la palabra sea una palabra que tenga una naturaleza poética, o sea, que no responda a las asociaciones de a pie que esa persona que está metida en esa situación tan lejana así maneja. Entonces, que la palabra pueda, en términos de entrenamiento, ser otra. No, así como los cuerpos cuando componen en ese Claro. cuadro y en sí mismos se vuelven otros cuerpos, no se le puede pedir a los actores y a las actrices que cuando hablen apelen a su propio campo asociativo personal, porque sería romper todo el encantamiento que se ha producido, toda la condición teatral que esas presencias han logrado situar a través de esa técnica y dar por tierra con toda esa elevación. Entonces, la palabra sí es importante en ese laboratorio porque viene a ser una palabra que está formulada en otro nivel de la presencia. No es la palabra de Claro. sus presencias históricas, sino la palabra de su estructura. Y si tiene una técnica poética, es mucho mejor porque alienta muy bien a esa escena que se crea a través de los factores compositivos que te refería recién. ¿Por qué digo esto? Porque después esos actores y esas actrices, cuando hacemos obras, cuando llevamos la técnica al servicio del montaje de una estructura fija y tomamos un material de la biblioteca, como puede ser Hamlet o como puede ser Muñeca de Discépolo, cuando hicimos eso, o La farsa de los ausentes, la de Roberto Art, o cualquier obra que uno quiera hacer que le parezca pariente de estos propósitos,
no vamos a usar la palabra poética, no vamos a improvisar la palabra, vamos a usar una palabra que ya está escrita, que ya tiene una condición poética implicada, aunque no es tan radical. Lo que sí vamos a hacer es a producir en esa dramaturgia una, un, como diría, una violentación en la forma de ser representada por el cuadro escénico y por los cuerpos. Y con ello vamos a estar generando en ella, en esa dramaturgia, a través de estos procedimientos de montaje, un alcance que no tenía la dramaturgia cuando estaba situada en los procedimientos más tradicionales que la llevan a escena, en el realismo o en el naturalismo, con el que generalmente esa dramaturgia se manifiesta, que incluso podríamos decir que fue escrita para esos fines Claro. de representación. Cuando uno sitúa esa dramaturgia en una máquina teatral y en un tipo de procedimientos de esta naturaleza, como acabo de decirlos, esa dramaturgia cobra otro valor en términos de sus Ujú. propios signos y también esa dramaturgia sirve de vehículo a las significaciones que la máquina teatral de por sí produce. Porque esto es lo más importante y hay que decirlo ahora. Esa máquina teatral compositiva, bajo esas condiciones discontinuas de suceder, los cuerpos y el cuadro escénico, genera una temática y una radiación significativa de naturaleza teatral pura. Cuando uno ve esas máquinas funcionando en el laboratorio, percibe es muy, y siente un tipo de manifestación teatral de naturaleza muy, muy básica, muy radical. Son máquinas que pueden estar horas funcionando sin temáticas del todo precisables y sin embargo generando una condición de realidad distinta, de naturaleza metafísica, poética, como si en esas máquinas teatrales se pudiera cumplir las temáticas de base del teatro, que tienen que ver con identidad, pertenencia, quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, dónde venimos, dónde vamos, pudieran esas preguntas estar siendo restalladas a través de esos procedimientos de una forma no convencional, no tradicional, ampliándose. Entonces, cuando vamos a la biblioteca y tomamos una obra para trabajar con ella y para usarla de superficie de inscripción de los procedimientos maquínicos, también lo que estamos haciendo es generar una suerte de caballo de Troya con la obra para transportar las fuerzas misteriosas y metafísicas que la máquina teatral produce a través de esa obra. Y esa obra se ve beneficiada, como te decía recién, por estos procedimientos y sus propias habladurías, en el sentido de que los signos de la obra reverdecen a una escala poética que si no, no podría manifestarse. Y a su vez la obra nos sirve para poder manifestar estos asuntos de base de lo teatral a través de las máquinas teatrales en un escenario frente a un público histórico, no ya laboratorio, sino vamos a mostrar Claro. una obra que existe, incluso Ujú. obras míticas que pueden situarse a través de estos procedimientos para producir ese mestizaje, ¿no? Y ese alcance a través de la obra, de la máquina en el público. Eso es muy importante. Ujú. ¿Cómo llevamos la máquina esta cómo la desembarcamos en un frente histórico? ¿No? Me parece que las obras son el vehículo ideal para desembarcar el procedimiento escénico y su metáfora y su temática en un frente histórico. La obra no es un cuerpo a parasitar, como podría parecer. Es un cuerpo con el cual nos vamos a mestizar, vamos a servirlo con nuestras influencias y con nuestras tendencias significativas y, y también vamos a tomar de él motivos metatemáticos que están dando vuelta en el texto para servir de combustible a la máquina. Yo lo que hago siempre es la máquina teatral, la disfrazo de Habitación Macbeth, la disfrazo de muñeca, la disfrazo de la farsa, de los ausentes, siempre hago la máquina teatral a través de distintas obras. Por supuesto que cada obra me estimula a que la máquina tenga características distintas y eso es lo atractivo
de emparentarse o hibridizarse con distintas dramaturgias, la posibilidad de darle a la máquina unas variaciones que si no, no podría alcanzar tan fácilmente. ¿no? Dos cositas para consultarte. Cuando veníamos con la genealogía de la máquina, que se fue abriendo al montaje y a la composición más amplia de todas las partes que intervienen en el hecho creativo, estaba ahí apareciendo el tema de las temáticas, ¿no? Como de lo que es más territorializar, digamos, de eso que baja a tierra y es ahí como un universo más compartido de, bueno, de qué la va la cosa, ¿no? Como estos universos que todos podemos ir identificando como la escuela, no sé, el taller mecánico, lo que decías. ¿En qué momento hay algo que es muy pregnante y me parece que es esto muy, eh, bueno, muy atractivo, muy lúcido, de que vos trabajás mucho con autores nacionales, también, por supuesto, con los clásicos como Shakespeare, pero digo, ¿en qué momento entran esas poéticas, esas temáticas de la Argentina, de lo histórico? Ese filtro para convocar o querer hablar de, digamos, cómo fue apareciendo esa mezcla que a mí me parece muy maravillosa, que es esto estallado, esto más de la palabra rota que abre mundos y una polisemia, y por otro lado, unas temáticas muy, muy ancladas en la historia también, ¿no? ¿Cómo fue esa alquimia, digamos? De movida, cuando empezamos a trabajar al principio, que ya te conté, con el automatismo, empieza a haber una suerte de, yo llamaría a eso una territorialidad dramática, unos cuerpos con sus vestuarios, con sus características físicas, que remitían a tipologías nuestras. Ujú, La, los cuerpos, desde el principio, aún antes de que nosotros pudiéramos estabilizar eh, la necesidad de los temas aparentes, de que pudiéramos observar eso, veíamos que había unos niveles territoriales que se manifestaban y los tomábamos. Quiero decir, la forma de hablar es un tipo muy de acá. Los que producían el automático no eran voces de oratoria, eran voces ujú, encarnadas, o era la encarnación de esos cuerpos más salvajes al principio en dimensiones históricas, ¿no? En cuerpo un tipo con un delantal de carnicero, ¿no? Una muchacha con una pollerita como si fuera una coqueta, con un cigarrillo, y decía el automático. Y eso era muy gracioso porque ahí se contrastaba ese nivel poético con ese cuerpo que era muy territorial, muy de acá. Ese es como la proto, sí, la situación prehistórica de ese concepto, que después cuando aparece la composición, las técnicas escénicas y todo eso se puede estabilizar y ya empezamos a darnos cuenta de que las temáticas son potentes y que pueden desatar poéticas más influenciadas por ellas, eh, cuando aparecen los vínculos y todo eso, ya toda esa situación empieza a cobrar más realidad temático aparente. Aparecen vínculos, aparecen como ámbitos, aparece un rancho o un iglú o lo que fuera, esto que te decía, el taller mecánico, el ministerio, la escuelita, el guardapolvo blanco, la maestra, y ahí adentro ese devenir salvaje de la asociación para esos vínculos, ¿no? Con la poética. Entonces, en esa etapa, promediando esa etapa, empieza a aparecer la dimensión histórica con sus temáticas propias como influencia. Aparece mucho la idea del peronismo como elemento mítico histórico, que cuando aparece ujú, en una escena, me acuerdo, nos llama mucho la atención, la referencia en la escena de un hecho histórico, que no había estado eso. Y empezamos ujú, a hacerle lugar, a dar paso a eso, ya que sentíamos que había ahí una fuerza concitante de la asociación y de la pertenencia de la poética también a esa fuerza. Quiero decir, las fuerzas históricas eh, traen entrañados niveles poéticos muy, muy poderosos, sobre todo ciertos acontecimientos históricos nuestros, ¿no? ujú. Entonces ahí aparece
También la obra Unidad Básica, que ahora estamos por reestrenar, como, como una situación muy misteriosa en un lugar donde llegan unos tipos con una moto. Bueno, no quiero contarle de qué se trata, pero quiero decir, estabilizamos una suerte de obra, la hicimos, funcionó muy bien. Empezamos a trabajar escenas de esa naturaleza, tomamos autores, después aparece Discépolo, aparece Florencio Sánchez, aparece Roberto Art, empezamos a tomar esos autores y a trabajar con ellos. Se desembarca en el estudio esa dimensión tan poderosa de lo colectivo, de lo histórico, ¿no? De lo histórico colectivo, y ciertos puntos muy ardorosos de lo histórico que tienen naturaleza poética. Me refiero a, por ejemplo, cuando trabajamos con Ezeiza 73, que es el regreso de Perón a la Argentina, ese acontecimiento tan poderoso que tiene múltiples versiones que lo pueden, eh, que pueden dar cuenta de él, que ninguna de esas versiones termina de cerrarlo, y eso es un hecho poético, político, histórico, ¿no? Como Rosas, Juan Manuel de Rosas, que puede estar colgado en la cabecera de la cama de un comisario de la bonaerense o en la cabecera de la cama de un montonero, ¿viste? Es que da para todo, es como son puntos radiales de significación poético-histórica. Entonces, esos elementos son muy poderosos. Trelew, 22 de agosto también. Empezamos a hacer obras con desde esas temáticas. Y en ese sentido no son obras hechas para hablar políticamente de los asuntos, esos, de ninguna manera estoy en contra del teatro político, sino que son obras que toman esas circunstancias como piedra de toque para el rebote radial de las significaciones teatrales de siempre, quiénes somos, dónde estamos, dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Y que, porque son temáticas que también contienen una intensidad muy poderosa para que esas preguntas puedan eh, producirse con una hondura eh, mucho más radical, ¿no? Mucho más expresiva y poética. Así que bueno, eso empezó a pasar. Ese nivel territorial estuvo desde siempre y de a poco se fue pudiendo esclarecer y estabilizar y avanzar un poco más sobre ese concepto y y dar el brazo a torcer, salir de la poética radical, dejar de ser esos adolescentes que estaban fascinados con el automatismo y no daban el brazo a torcer, y entrar en un vínculo con las temáticas. Y esa fue la Ujú, puerta que nos condujo a la generación de estas etapas en la que venimos ya trabajando hace unos años, que es la de ir a la biblioteca y tomar una obra de la biblioteca directamente, no la temática, y subvertirla ujú, poéticamente, no. Tomo la obra, abandono la palabra como ácido de subversión, la dejo aparte, tomo la palabra tal cual está escrita, tal vez hago alguna adaptación, ¿no? Seguramente hay algo que tocar en esas obras, pero la tomo bastante como está. Y lo que se vuelve subversivo es el procedimiento físico formal de los cuerpos y del cuadro. En eso estamos ujú, ahora. Ya no nos parece la palabra el asunto central. Sí, en el laboratorio, con toda esta estrategia temático aparente, poética de la que hablé. Pero para la producción hacia afuera, para la estabilización de forma, no es la palabra un asunto central. No lo es. Lo teatral se puede valer por sí mismo de otras maneras, de maneras formales, físicas, compositivas del cuadro y de los cuerpos. Y la palabra es del autor. Y siempre elegimos autores que tienen un manejo de la palabra curioso, pero por ahí no es tan poético, salvo Shakespeare, ¿no? Pero quiero decir, cuando trabajamos con Discépolo, es una palabra que tiene entrañado un nivel poético, pero que en sí misma va paso a paso, no tiene manifestaciones poéticas vibrantes en su paso a paso. Es más una palabra de diálogos. La circunstancia eleva una significación más radiante, más poética, pero no la palabra en sí de a pie. Así que ahí ujú. nos dimos cuenta finalmente de que existe el laboratorio y existe también ese pasaje
a la dinámica de la estabilización, a la formalización de una secuencia con un texto y a todas esas operaciones tan divertidas del montaje, ¿no? Ujú. Y lo que te iba a preguntar recién es, ese Pompeyo de los 20 30 en el laboratorio y el Pompeyo de hoy de los 60, digamos, de 60 años, ¿no? En esta búsqueda, digamos, ¿qué sentís que viste esas obsesiones, ya sea o en el ámbito del laboratorio, de lo pedagógico de la clase, o Pompeyo montando una obra, artista, digamos, sentís que hay algo que se sostuvo o que cambió bastante o se afinó la pregunta, la obsesión, tiene que ver quizás con esto que vos me acabas de decir? Bueno, finalmente la búsqueda es la composición, es los cuerpos, es la producción de teatralidad más allá de la palabra. O quizás ahora, bueno, ahora lo que nos interesa es reponer a esos autores, a esos grandes eh, dramaturgos que quizás no tienen una búsqueda o una palabra tan poética, pero los venimos a hacer decir con esta teatralidad y estas máquinas. No sé, Yo eso es un siento poco que, lo que yo... sí, siento que el trabajo empezó por, por la palabra, por esa fuente radical del lenguaje, y después se fue Ujú, transformando en otra cosa. No obstante, esa fuente radical del lenguaje se trasvasó a los cuerpos, encontró en los cuerpos una técnica de manifestación a partir de estas composiciones discontinuas maquínicas, luego también la encontró en el cuadro, pero es ese mismo espíritu que animaba a la palabra de la automática, el que después animó a esos cuerpos y a sus formas de funcionar, que son tan poéticas y que generan tanta radiación significativa, luego a los cuadros. Siento que el trabajo se profundizó y dio consigo. Es como si hubiera dado consigo, como son esas cosas que empiezan al revés, que empiezan por sus arrabales y van dando ujú, con su centro a lo largo del tiempo, porque tal vez al principio ese centro estaba muy lejos de la posibilidad de ser observado por quienes lo intuían, y para llegar a él hubo que hacer todo ese camino que de algún modo no es que las etapas originarias se han perdido, se han transformado en otra cosa y han ocupado el lugar que les corresponde. La palabra en el ujú. laboratorio alienta la existencia de esos fenómenos, de esa fenomenología teatral maquínica, en el sentido de que la completa en la emergencia de un decir que tiene que decirse y producirse, tiene que tener una técnica de ser dicho para no caer en las formas ramplonas del lenguaje de la persona, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental, la técnica poética del discurso. Y luego, esos cuerpos excitados, enervados y alentados ya por esas experiencias maquínicas, se dirigen a la formulación de obras eh, con todo ese aliento de otredad que generan los procedimientos del laboratorio. Entonces, ya las asociaciones que uno puede empezar a tener con ese texto, con esa forma de llevarlo adelante, tienen una naturaleza poética que también está alentada por la palabra, por más que la palabra ahí es la palabra del autor. Pero quiero decir que todo ese aliento de excitación artística que produce el conjunto de cuadro, cuerpo y palabra en el laboratorio, después viene muy bien cuando uno se dedica a trabajar con un autor. Y vuelvo a insistir, el, el asunto central no pasa por la palabra, por más que la palabra sea parte de ese asunto, ¿no?, teatral. El teatro, a través de los cuerpos de los actores, en esas dinámicas de composición del cuadro y los cuerpos, genera, antes de hablar, ya unas condiciones de significación fenomenológicas, en el sentido de que revelan nuestra pertenencia a un campo de identidad y de presencia de otra naturaleza, de carácter metafísico y poético. La escena revela nuestra pertenencia a la presencia,
a un nivel de presencia. La escena desata un grado de presencia propia bajo formas de producción distintas a las de la así llamada realidad, que ante esa escena se vuelve un campo ficcional, alienado. La escena, Ujú, por lo que comporta su forma de producción, pero genera no solamente esa circunstancia milagrosa de una presencia que emerge y se instala y se manifiesta teatralmente, que es esa presencia poética de la estructura, que logra dar consigo en un campo de realidad artificial y manifestarse y estar en el tiempo, ¿no? Eso es la escena máquina. Sino que de esa manera, también le señala a la realidad su rol de ficción. La realidad se vuelve un campo ficcional alienado ante semejante maravilla, ante semejante manifestación de realidad, de hiperrealidad, de hiperconciencia. Por eso es ujú. necesario esas máquinas que en el laboratorio manifiestan semejante condición existencial, camuflarlas con una obra y operar esa subversión identitaria ante el público. Que esa fuerza poético-política, por eso lo político, justamente, la creación de ese artificio extraordinario que impugna a la realidad, su rol de realidad, erigiéndose como la realidad, por más que sea artificio, se vuelve un fenómeno político y hay que con ello producir un desembarco en lo real. Eso es el teatro. El teatro está para señalarle a la realidad su rol de ficcional, para llamarle la atención, para decirle, no, realidad, vos sos ficción, yo soy la realidad, por lo que comporta mi forma de producción, conectiva, poética, vertical, eh, metafísica, y vos no, por lo que comporta la tuya, realidad ficcional, descerebrada, alienada, unidimensional, criminal, al borde de una guerra nuclear, estás en la lona, yo soy la realidad, vos sos la ficción, ¿no? Creo que se trata de eso, de comprender que la escena es una fuerza de choque que genera la realidad de fondo de los seres para producir una impugnación al frente histórico, ¿no? Un señalamiento de dónde está y cuál es la verdadera identidad. Me parece que el teatro está para eso. No es un espejo, como siempre digo, no solamente es un espejo, es un piedrazo en el espejo, ¿no? Al romperse el espejo, queda de manifiesta esa zona dorsal, ¿no? De la que venimos y a la que volvemos todo el tiempo en un circuito de muerte y resurrección. Y que cuando estamos acá, de algún modo, el hombre ha clausurado esa conexión con su fuente, erigiendo un espejo ficcional donde para solazarse con sus ficciones epilépticas, ¿no? Creo que el problema es que hemos erigido un espejo como lápida que nos separa de la fuente, no estamos en contacto con la fuente secreta de la realidad, porque le hemos puesto un espejo y nos hemos creído que éramos nosotros y nuestras propias Claro. ficciones ridículas, el campo de realidad que hay que alentar y que hay que homenajear. Entonces estamos en esta especie de funcionamiento de espejismo, espejito, espejito, qué lindo que soy, ¿no? Entonces me parece que el teatro Claro. tiene que romper ese espejo y dar cuenta de que venimos de allá. El espejo seguirá, hay fragmentos dando vueltas, hay reflejos, por supuesto, porque también es interesante este plano de realidad, esta dimensión, esta densidad en la que opera teatralmente ese fondo, también sus fulguraciones, sus asuntos. Por algo estamos acá, por algo estamos en esta dimensión, por algo de esa dimensión de fondo nos detenta acá para su propia experiencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que de algún modo estar en contacto con esa fuente, con ese fondo de realidad del que venimos. El teatro es una metáfora de la reencarnación. No estamos tan estables acá. Tenemos que tener una conexión con esa zona. Eso.
Y Pompeyo, y en esta pregnancia de los cuerpos, de presencias otras, de una fisicalidad muy poética, muy polisémica, a mí se me viene toda la alianza y la alquimia para mí exquisita que he visto en tus obras con el butó, o el butó como una búsqueda, una pregunta o un trabajo sobre el cuerpo que ha sido compatible, digamos, con tu universo, con el universo de las máquinas. ¿Cómo fue también ese encuentro de, bueno, muchos trabajos compartidos que has hecho con Rea? Eh, Recuerdo, yo todavía no vivía acá en Buenos Aires, me estaba formando, no sé, creo que estaba en segundo año de la universidad, y vi el preestreno de Medea encarnado por Cristina Vanegas, Corifeo, Analía Couceiro, Jasón, Daniel Fanego. Bueno, fue una apuesta maravillosa, inolvidable, y recuerdo el trabajo de los cuerpos, bueno, en todos tus trabajos, pero ese fue el primer trabajo que yo vi de un texto así clásico, muy potente. No sé si me querés contar algo sobre esa familiaridad, ese parentesco, si eso sigue ahí, bueno, nada, cómo lo has ido Sí, abrazando. sí, ni bien empecé a ver inicialmente videos de danza butó, empecé a investigar sobre eso eh, y me fascinó. Lo sentí totalmente pariente del trabajo mío. Ujú. Así que conecté con Rea y yo no me acuerdo bien cuándo empezó todo eso, pero fue hace mucho. Y la invité a que sea parte también de la formulación de esa física expresiva de lo, del- en los montajes que empecé a hacer. De hecho, ahora estoy trabajando con ella estoy haciendo, hice una versión de Hamlet y la estoy montando con un grupo de, de, Qué de- hermoso. de 11 actores y actrices, y Rea está con nosotros produciendo también hay un trabajo sobre los cuerpos, sobre todo el cuerpo de Ofelia, que es el que más me interesa, que Ujú. tenga esas características. Es como un cuerpo, el de Ofelia, que está en contacto con esas zonas, ¿no? Es un cuerpo que, a partir de esa crisis que se le produce cuando Hamlet ya la rechaza y cuando su mundo se rompe, entra en una dimensión que ya no es locura, sino que es hiperconexión con esa fuente secreta de la que yo hablaba, y ya su funcionamiento físico da cuenta de esa conexión, y Rea es quien está haciendo la dirección de esos cuerpos, ¿no? También le pedí que trabaje sobre una pelea que hay. Creo que el butó es totalmente pariente de mi trabajo, absolutamente. Em, Tiene también en su forma de nacer el butó, cuando uno estudia la génesis después de la bomba de Hiroshima, ¿no? Aparecen esos cuerpos que reptan en la radiactividad, esos cuerpos que son restos de una humanidad, ¿no? Y ya después con eso, desde esa posición de resto comienzan los movimientos a, a codificarse o a generarse, ya como, no sé cómo hablar de eso, ¿no? Pero son como los estertores en pie y casi con un grado de lucidez extremo de un derrumbe que conectan también con esa fuente secreta de la identidad, ¿no? Es una identidad, las torvas fulguraciones de un ímpetu abolido, como diría el poeta Ramponi. Oh, Eh, Me parece que es fundamental, sí, la alianza del teatro con la danza butó en esta etapa histórica, ¿no? Creo que estamos yendo de nuevo para ahí, para para ese derrumbe monstruoso. Entonces creo que el teatro también tiene que ser no solamente un señalamiento al respecto de que lo histórico es ficcional, sino de que lo histórico es la muerte, lo que plantea la dinámica histórica, ¿no? Entonces creo que ese señalamiento debe estar ya dándose. Eh, me parece que esa alianza con Rea es muy fructífera.
Qué hermoso. Sabes que yo hace bastantes años, no sé si fue en el 2019 o 2020, hice un trabajo sobre la reescritura de ciertas tragedias de Eurípides con diferentes perspectivas. En mi caso fue hablar de la reescritura de una obra, pero desde el entrenamiento físico, mezclando el entrenamiento del butó y las máquinas, ¿no? Entonces mi hipótesis era que, bueno, hacer en el butó es muy hermoso como entrenamiento, todo un trabajo de vacío, de despojo, de soltar esas capas, ¿no? De mismidad, del yo personal y ta, y llegar a un cuerpo más despojado para captar las fuerzas, las memorias, ¿no? Esas identidades provisorias que se vuelven eh, algo físico, compositivo, emoción, ¿no? Diferentes cosas. Y me parecía muy importante esta alquimia, digamos, entre que yo mamé de ustedes, ¿no? Porque con ustedes dos me formé con vos y Rea, de estar tan entrelazadas también de una pregunta sobre el quién soy, ¿no? Como estallar el quién soy, el que en el teatro siempre es, bueno, quién soy, dónde estoy, a dónde vamos, ¿no? Y cómo eh, ese abrir el quién soy habilitaba diferentes modos de reescribir, ¿no? Diferentes gramáticas eh, escénicas, diferentes gramáticas que también, por supuesto, te impactan en lo personal, porque te abren campos asociativos también de tu historia, de tus memorias y zonas también más históricas, como decís, ¿no? Cuando se atraviesa ahí la temática y, y bueno, y el background A mí me propio. parece sí, que el teatro abre un campo de identidad, pero no es una identidad histórica la que revela, o el buto, también me parece, pero puedo hablar con precisión del teatro a partir de mi propia experiencia, que la identidad que yo veo como desocultada cuando entro en una dinámica teatral a través de estos procedimientos, es una identidad de estructura que no es histórica, que es una identidad silenciosa, como si fuera un testigo, que siempre estuvo, que yo lo puedo recordar en distintas etapas de mi vida, incluso en la niñez, que se manifiesta o que uno puede percibir como alguien que está detrás de uno en ciertos momentos muy dramáticos o muy sí, críticos, momentos muy claves, donde uno ha percibido ese ser que acecha y que en silencio atestigua lo que uno va haciendo, que así como si fuera el que está detrás del espejo, ¿no? El que está Claro. detrás de la aparente identidad yoica, de esa ficción que uno ha construido como identidad, que dice ser, cuando digo yo, ¿no? Y que en realidad es como un extraño ello o como una dimensión de lo identitario que conecta también con lo colectivo seguramente y que atestigua. Creo que el teatro concita a esa identidad o la acerca y uno puede notarla. Y creo que esa identidad de estructura que no es histórica y que atraviesa, vaya a saber uno desde cuándo viene siendo, y que es tal vez el soporte de la identidad yoica, el soporte parasitado por el yo. Que creo que a esa identidad de estructura sagrada, secreta, metafísica, última, le gusta el teatro. Creo que a esa identidad le gusta el teatro, cierto tipo de teatro. Yo siento que el teatro que yo hago le gusta a esa identidad mía de fondo y que cuando lo hago, ella reverdece, aflora y se entromete en la teatralidad esa y de algún modo la alienta. Creo que la discontinuidad le gusta a la identidad secreta, que la composición le gusta a ella, ¿no? Que le gusta desembarcar en esas zonas que yo le tiendo cuando
entro en los mecanismos maquínicos de composición, que que esa identidad es teatrera, pero no de cualquier teatro, ¿no? Creo que en el Butó también debe aparecerse por ahí, ¿no? Creo que esa identidad es la que me llevó a hacer teatro allá en los 70, en medio de la dictadura, cuando yo creí Ujú. que era yo el que iba a hacer teatro y que era a mí a quien le importaba el teatro o lo fascinaba, o como cuando yo creí que era yo el que gustaba del automatismo, pero en realidad era esa identidad por detrás mío la que alentaba a esa otra identidad histórica que yo creía ser la que impelía ese desembarco de mi cuerpo en el teatro, ¿no? Finalmente se trataba de ella, de ese ser silencioso, ¿no? En todo momento fue ese ser y reaparece siempre en la escena. Yo hago teatro también para dar con ella, con esa identidad, para dar conmigo, de nuevo, como diría Ramponi, para dar conmigo del revés en mi Ujú. ausencia, ¿no? En la ausencia del yo estoy. Está esa identidad que soy, ¿no? A la que me debo y que creo que el teatro debe señalarle al frente histórico también eso. No somos lo que creemos. Hay que ir por esa zona de Esa la que fuerza somos, ausente, esa fuerza ¿no? ausente. Por eso el teatro de la fuerza ausente. Exactamente. Esa fuerza ausente es la que impele en mí todo lo que hago. Es bueno esclarecerlo eso, porque uno dice, no, mi actuación, no es mía, no se debe a mí. Ese mí que yo digo ser no es más que una capa, eh, en este caso yo creo que esclarecida, porque es cuando el yo entra en crisis, el momento en el que esa identidad puede empezar a ser revelada ante uno mismo, y es un yo en crisis el que le hace paso y le da lugar retirándose, ¿no? Creo que tenemos que poder retirarnos un poco para que ella aparezca. Hermoso, hermoso. Bueno, Pompeyo, hemos charlado acá mucho tiempo, se me pasó volando. Me parece hermoso concluir con esto porque da cuenta de todas estas búsquedas minuciosas, artesanales, escuchando esa fuerza silenciosa, ausente o al parecer invisible, que al contrario, ¿no? Está tan viva o que necesitamos cuidarla para que viva, florezca y haga reverdecer lo que vamos haciendo en nuestras prácticas, ¿no? Como investigadores, como artistas, como docentes y demás. Y sobre todo en estos tiempos de tanto yoísmo, de tanto individualismo, de tanto espejismo, de tanta eh, Ficción. de estar tan apretados en las redes, ¿no? Como que el Ujú. espejo está como exacerbado, ¿no? En Tal cual. estos tiempos. Entonces es un abrir el yo, pero no, pero para el encuentro también con otros, ¿no? Y un encuentro de fuerzas vivas, de fuerzas vitales, de fuerzas por impugnar ofender la realidad o lo real, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, muchas gracias por este espacio. Para mí fue hermoso escuchar ahí de tu voz el relato de cómo fue apareciendo todo tu trabajo, las preguntas que están vivas, las que se sostienen, las que se fueron reformulando. Así que gracias, Pompeyo. Gracias, gracias. Gracias a vos. Nos vemos pronto Nos también. vemos pronto. Cariños a todos también. Gracias.